La noción griega de la belleza persigue una belleza ideal, y esta belleza la encontraremos naturalmente, en una más correcta proporción de las partes, ya sea del cuerpo humano o de un edificio o de una sociedad. La cultura y el arte griego se prolongarán hasta nuestros días en el mundo occidental a través de las culturas romana, bizantina y medieval. En sentido estricto, se desarrolla a lo largo de más de medio milenio de historia, y podemos distinguir estas tres etapas en su evolución. La época arcaica, desde mediados del siglo VII a.C. hasta el 476 a.C. La época clásica, del 476 a.C., la reconstrucción de las murallas de Atenas hasta el 323 a.C., muerte de Alejandro Magno. La época helenística, desde 323 a.C. hasta la batalla naval de Asio en el 31 a.C. Grecia estaba situado en el lado sur de la península balcánica, limita por tierra con Bulgaria, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania al norte, al este con Turquía y al oeste y sur con el Jónico y el Mediterráneo. La arquitectura en la antigua Grecia está caracterizada por el equilibrio, simetría y perfección técnica, basado en un modelo constructivo de medidas matemáticas que interrelaciona todas las partes del edificio entre sí. El equilibrio y la simetría establecen un perfecto orden a la hora de construir y diseñar las diferentes partes del edificio. Los órdenes clásicos en la arquitectura griega constituyen un modelo constructivo que asegura la repetición en todos los templos del mismo sistema decorativo y constructivo. El orden dórico. El orden dórico griego se desarrolló en la región occidental de Grecia llamada Doria y no fue utilizado más después del 100 a.C. hasta su llamado redescubrimiento, muchos siglos después. Se compone de un cilindro vertical que va anchando hacia la parte inferior. Generalmente ni la base o el capitel tienen decoración detallada. Orden jónico. La columna jónica es considerablemente más compleja que el dórico. Generalmente el eje de la columna es estriado, tiene surcos tallados longitudinalmente. En la parte superior del capitel exhibe la forma característica de un pergamino enrollado en sus bordes externos en las cuatro esquinas. Orden corintio. La denominación del nombre se asocia al nombre de la ciudad o estado griega de Corintio. Sigue las normas del jónico, aunque se incorpora las novedades en el capitel. Este tiene forma de cesta adornado con hojas de agua y rosas. A veces el fuste de la columna es reemplazado por figuras. Si son masculinas se denominan atlantes o telamones, mientras que si se trata de figuras femeninas se le llaman cariátides. El Partenón. El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a.C. Sus dimensiones aproximadas son de 69.5 metros de largo por 30.9 de ancho. Las columnas tienen 10.4 metros de altura. Está dedicado a la diosa griega Atenea, a la que los atenienses consideraban su protectora. Forma parte de la Acrópolis de Atenas. El templo de Zeus en Olimpia. El templo de Zeus olímpico en Olimpia, construido entre 470 y 456 a.C., fue el modelo de los templos clásicos griegos del orden dórico. El templo se alzó sobre el santuario más famoso de toda Grecia, que había sido dedicado a las deidades panhelénicas locales y probablemente se había establecido hacia fines del periodo micénico. El Erecteión. Situado en la Acrópolis de Atenas, el Erecteión es un templo griego erigido en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, en honor a Atenea, Polias, Poseidón y Erecteo, rey mítico de la ciudad. De orden jónico, áptero, atribuido al arquitecto Filocles, es uno de los más bellos monumentos arquitectónicos griegos. Está hecho de mármol pentélico. Su construcción se inició en el 421 a.C. y se concluyó en el 406 a.C. Su nombre, que significa el que sacude la tierra, designa el sobrenombre ático de Poseidón. El hombre será el centro de la escultura griega. Antropocentrismo, belleza, expresión y movimiento definen los rasgos capitales de la escultura griega, aunque en este sentido se producirá una clara evolución a lo largo del tiempo, hasta alcanzar la perfección en su consecución definitiva.
pasando de la simplicidad arcaica al barroquismo helenístico, ganando en expresividad y dinamismo solo con el tiempo. Naturalismo idealizado más que el realismo. Se trata de crear tipos ideales, no de reproducir rasgos individuales. Además, los griegos aportan principio esencial de que la escultura es un arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para ser contemplado. Los materiales utilizados al principio eran en madera, luego sustituida por la piedra, el mármol principalmente. También es muy utilizado el bronce a la cera perdida, excepcionalmente crisoelefantinas, de marfil, oro y plata. Las esculturas generalmente estaban policromadas, salvo las obras realizadas en bronce. Existieron tres periodos de la escultura griega: escultura arcaica, escultura clásica y escultura helenística. La pintura griega. Muy poco es lo que se conoce de los pintores griegos. Sin embargo, sí es de conocimiento la maestría que se manifestaba en los increíbles efectos de realismo que se sabían producir por descripciones de algunas pinturas. Pero su obra se ha perdido casi toda, y lo que ha quedado son fragmentos que no dan una idea de cómo era aquella pintura plenamente. Solo podemos apreciar algunas de sus características en la pintura de vasos cerámicos, en los mosaicos y en las copias romanas posteriores. Los bailes griegos se dividen básicamente en danzas de las aldeas y danzas de las ciudades, pero la mayoría de estas últimas provienen de variaciones de las danzas de las aldeas. Estas se dividen en bailes de la Grecia continental y bailes de las islas. Esta división continúa cuando nos basamos en el tipo de baile y no en su origen, la cual en bailes folclóricos y bailes populares. Los antiguos griegos creían que la danza fue inventada por dioses y por tanto asociada con las ceremonias religiosas. Creían que los dioses ofrecieron este regalo solo a unos mortales elegidos, quienes enseñaron a bailar al resto. El arte griego envuelve todo tipo de actitudes, desde el dramatismo a la búsqueda de la belleza. Los griegos crearon un arte tremendamente destacado, tanto que en nuestros días se sigue viendo la influencia de su arte. El arte griego es el resultado de muchos elementos diferentes de varios pueblos que ellos heredaron, asimilaron, unieron y perfeccionaron a lo largo del tiempo, infundiéndole un nuevo carácter más en perfecta armonía con el espíritu. El arte pertenecía al pueblo en general, ya que fue él mismo el que se encargó de desarrollarlo.